Sin duda, cuando uno lo ve, todas estas variables, Leonardo, tiene que decir siempre es un milagro, porque pensar es un país pequeño con una guerra de esta magnitud haciéndole frente y su economía continúa, como has dicho, ¿no? Creciendo. Parece increíble, pero así es, incluso tomando todas estas deudas y lo que está pasando. Israel sigue siendo un milagro de todo punto de vista, también en este. Quiero traerte un minuto aquí a esta región del mundo que conoces también, y la Argentina. Acá no hay déficit del 5 punto algo que dijiste, ni el 2,5. Acá el gobierno de Milei decidió que no podía haber déficit de ningún tipo y está con esta política, pero la sábana es corta, como todos dicen, ¿no? Eh, Cuando no hay un proceso productivo de crecimiento genuino de tu economía, lo que estás haciendo es achicarte y el cinturón apretártelo, pero empieza eso a traer problemas. ¿Cómo estás viendo desde la distancia este proceso argentino novedoso? Empecemos por eso, de la política que ha asumido este gobierno. Bueno, yo creo que la verdad es que tengo mucha confianza a nivel profesional, conozco bien a la mayoría del equipo económico y creo que, digamos, han hecho realmente un cambio estructural de gran envergadura. Es casi un milagro también, ¿no? Que Argentina, un país con tantas crisis y con tantos problemas que siempre se originaron en la interacción entre lo político y lo fiscal, ¿no es cierto? Eh, y también lo monetario, lógicamente, y todo eso resultó en inflación. Yo creo que hay que elogiar el hecho que este equipo ha entendido muy claramente que todo tiene que comenzar por lo fiscal, por disciplina fiscal y tal como mencionaste, se fueron, a, digamos, en cierta medida a un extremo, a decir déficit fiscal cero, no 1% o 1,5, sino cero. Eso ha tenido un gran efecto de generar credibilidad en esto, ¿no es cierto? Ujú. Eh, entonces, yo creo que ese comienzo es muy bueno. En una segunda etapa se empezó a liberalizar y flexibilizar el dólar. Y creo que mientras el tiempo va pasando, hay menos y menos discusión de cuándo se viene una devaluación, ¿no es cierto? Es algo que ha obsesionado siempre la historia, incluso de la clase media de Argentina, ¿no es Ujú, cierto? ujú. Que con cada devaluación sorprendente ha perdido tanto poder adquisitivo. Entonces, hoy en día Argentina está en una flotación. Y eso quiere decir que van a haber días en los que el tipo de cambio se deprecia, se devalúa, si hay demanda para el dólar, y hay días en los que va a haber apreciación del tipo de cambio. Y el Banco Central está ahí mirando todo esto y asegurando de que el mercado funciona en forma ordenada. Ujú. Y según No, tengo no es entendido, que está liberalizado el mercado de divisas, digamos, levantamos el cepo, yo no entiendo mucho de economía, pero fue un primer paso y se puso un dólar con, bueno, franjas de alguna manera donde debe de acuerdo, flotar, no es que es exacto. absolutamente libre, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Es lo que hicimos en Israel también, después del 86. Ujú. Es usar cierta banda, cierta franja, ¿no es cierto? Que lo usamos también en los años 90, cuando yo estuve en el Banco Central, y al fin de los 90 lo liberamos totalmente. Bien. Pero gracias por esa corrección, porque es muy importante. Pero el ir educándose al hecho de que no existe más un tipo de cambio fijo, Ujú. que está forzado por el Banco Central o por el Ministerio, eso también creo que está funcionando y en algún momento me imagino que van a liberar este tipo de bandas. Ujú. Yo creo que el tema que me parece que es el gran challenge, ¿no es cierto? El gran desafío para Argentina es una vez que este proceso, estas dos etapas de las que hemos hablado, se estabilicen y se genere más credibilidad interna y externa, cómo lograr que el país vuelva a crecer, ¿no es cierto? Y que el empleo vuelva a subir
sin que eso sea vía política expansiva del gobierno que aumente de nuevo el gasto público, porque lo que queremos lo que queremos es que la economía crezca por la parte privada, ¿no es cierto? Así Porque es, si sí. no va a ser en cierta medida algo Achicamiento del artificial. Estado, emisión cero, es decir, los privados, que es la política que el gobierno pretende, deben ser los actores que hagan que la economía crezca. Claro, y entonces si vemos lo que está pasando, el riesgo país ha bajado, eh, las tasas de interés están todavía altas y eso refleja cierto problema todavía de credibilidad. O sea, el mundo quiere ver, el mundo financiero, interno, externo, quiere ver que esto funciona. Para que esto funcione se necesita también el apoyo de la parte política. Y es ahí donde entran las elecciones de la provincia de Buenos Aires de septiembre y de octubre no sé cómo le llaman ustedes, las midterm. Sí, sí, la de Midterm, medio término, exactamente, legislativas. Ujú. exacto. Y entonces, y es parte de lo que los mercados quieren ver, porque lógicamente que tenemos historia de programas de estabilización que comenzaron y al fin por manifestaciones y por problemas de una índole u otra, el ¿Cuánto ministro tuvo... tiempo le llevó a Israel, Leonardo, justamente ordenar, dar credibilidad tanto a los inversores internos? Recuerdo, a ver si me lo corriges, que dicen que los argentinos, empecemos por los argentinos, tienen algo así como 300.000 millones de dólares dando vuelta debajo, acá dicen del colchón, no es exacto, hay colchones en otros lados, que los tienen para poder hacer algo y que sería fundamental se invirtieran antes de que vengan además todo lo que tiene que ver con inversiones externas. ¿Cuánto tiempo le llevó a Israel ese proceso de Bueno, Is- cambiar la cultura? Israel, Israel usó un enfoque gradualista. Y, y Israel estructuralmente estaba en una situación mucho mejor de la situación de Argentina y de la crisis de Argentina. Entonces, las comparaciones tienen que tomar en cuenta eso. Ujú, Israel no tenía un problema grave como Argentina tiene y ha tenido de falta de reservas internacionales. ujú. ¿Ok? O sea, cuando comienza el programa de estabilización, Israel tiene un banco central que tiene reservas internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría lo siguiente, de inflación de 3 dígitos de alrededor de 500% por año, en el 85, Israel llega al comienzo de los 90 con una inflación de un 14% anual. ¿Ok? Entonces, y de ahí entró la segunda etapa, que es la que comenté antes, en la que tuve la oportunidad de contribuir en el Banco Central, donde en forma gradual bajamos de un 14% en 3 o 4%. Si yo trato de trasladar esto a la Argentina, y lo quiero decir no en forma dogmática, y no soy experto de la Argentina, ¿no es cierto? Yo creo que en este momento lo principal sería, en cuanto a la inflación, lógicamente que está el tema social, el tema empleo, que esté bien claro, que eso también hay que tomarlo en cuenta y espero que este gobierno esté haciendo y vaya a hacer Sí, la gente se cosas. olvida rápido, Leonardo, lo sabemos, ¿no? Ya cuando te acostumbras a que la inflación es más o menos la que debería, ya nos olvidamos de que estábamos ahí al borde de la hiperinflación que vivimos tantas veces. Es como que los seres humanos olvidamos rápido, empezamos a hablar, bueno, no me alcanza para pagar lo que tengo que pagar todos los meses. Digo, hay otras No, de variables. acuerdo, pero no se puede, el proceso y no creo que el equipo económico, Milei, que quieran parar en este momento con una inflación de 1.5% o 1.9%. En mi visión, mirando el enfoque de Israel y Argentina también tiene cierto gradualismo en ese sentido. Yo creo que sería bueno pensar en una inflación de alrededor de un 20% anual entre el 2025 y el 2026, Ujú. que se estabilice en esa zona y que a partir de ahí se venga una trayectoria que vaya cayendo. Porque para ser competitiva no hay, no hay milagros. Argentina va a tener que tener una inflación similar a la inflación de Brasil, de Chile, de Uruguay,
de los partners principales del comercio internacional. Ser Entonces, es casi un un país proceso... normal. ¿Cuánto Exacto. de la inestabilidad de los mercados internacionales hoy? Porque bueno, estamos en un momento de enorme cambio, inestabilidad, el gobierno norteamericano y los famosos aranceles. ¿Cuánto de esto termina por afectar de manera directa a un programa económico, por ejemplo, en la Argentina? Bueno, si el programa del señor Trump y lo que está pasando, el proceso de desglobalización y fragmentación de la economía mundial, yo creo que esto va a resultar, y no estoy descubriendo nada nuevo, o sea, según las proyecciones del Fondo Monetario, de la OECD, Ujú. el Banco Mundial, está bien claro que el crecimiento del comercio internacional se va a reducir, va a haber menos comercio internacional entre los países y el crecimiento mundial se está convirtiendo en mucho más pálido de lo que era antes. Esa no Y es una entonces eso buena tiene, noticia, sin duda no es una buena. no es una buena noticia, pero lógicamente que Argentina, con su especialidad en commodities, y Argentina con su potencial en minería, que no está siendo explotado como tendría que ser explotado, hay que encontrar lo que se llaman las ventanillas de oportunidad, ¿no es cierto?, Ujú. para tratar de usarlas y crecer más. Pero Sí. lógicamente que el entorno internacional se ha convertido en mucho más pálido. No, yo no diría una recesión mundial, ¿no es cierto?, una crisis económica mundial, pero este proceso de desglobalización es bastante lamentable, pero ahí está. Ujú. Leonardo, seguramente como académico alguna vez te tuvieron que calificar, ¿no? Superado, no superado, como haya sido en ese momento. Eh, Acá estamos en un gobierno que tiene, ya va a ir hacia los 2 años también, que entró en una crisis fenomenal. Eh, ¿Darías por aprobado las primeras lecciones de lo hecho y tu perspectiva hacia adelante? No quisiera dar mis grados suficiente con mis alumnos. Yo creo que están en una tarea muy difícil y creo que han comenzado por lo que el textbook de economía, porque me acuerdo que una vez la señora Cristina Fernández decía, Argentina no funciona según el texto de los economistas, es un país diferente. Yo te quiero decir que cuando alguien, especialmente político, me dice eso, y también hubo individuos así en Israel, ya me pone un poquito ansioso, ¿no es cierto? Porque lógicamente que cada país con su idiosincrasia, cada país con sus características particulares, pero hay un manual que te dice más o menos, y tenemos la experiencia acumulada de que cómo hizo estabilización México, cómo hizo estabilización Brasil, cómo lo hizo Chile, cómo lo hizo Turquía, cómo lo hizo Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Venir y decirnos bueno, que hay otra forma de hacerlo, sin que eso tenga un efecto lamentablemente aleatorio en el desempleo, algún deterioro social en el corto plazo. No existe una estabilización de lujo. Nadie inventó una estabilización de lujo. Estabilización de una economía en crisis es un proceso que toma tiempo y tiene efectos aleatorios, pero es como una inversión en el futuro. Y Ujú. en ese sentido yo creo que tenemos que ser optimistas y que pensar que lo que se está haciendo va en una dirección correcta y bueno, hay desafíos y creo que los que están manejando la política lo saben, que el desafío principal son los mercados. Ujú. Los mercados te están midiendo todos los días, toda hora que hay comercio internacional y comercio de bolsas y el peso con el dólar, te están midiendo. Israel en guerra y con todo eso su economía crece, vende high-tech, vende todo lo que tiene que ver con su sapiencia y eso le permite sobrellevar incluso este momento tan difícil y pensar en un futuro mejor.
la Argentina y sus commodities, no solamente Maradona, Messi y tanto talento de todos a nivel individual, sino también las posibilidades enormes en términos de energía, en términos de minería y más que este país tan rico tiene. Incluso con estos economistas que surgieron aquí de la docta de Córdoba, no sé qué es lo que tenía esa Córdoba, pero tantos economistas brillantes salieron de ahí y entre otras cosas han colaborado tanto en Israel. Leonardo, de vez en cuando te llama alguien de aquí, además de una entrevista, para decirte, a ver si nos das una mano a pensar cómo hacer para darle a la economía argentina un futuro y una prosperidad. La verdad que sí, he tenido contacto con la gente que conozco del Ministerio de Hacienda y el Banco Central, así que hemos tenido discusiones y lógicamente hubo también un congreso que el Banco Central organizó, el simposio anual o las jornadas anuales Ujú, en las cuales yo hice una presentación por Zoom. ujú, Me invitaron, casi iba, pero aquí la situación en el Medio Oriente se complicó y por eso casi que mi familia no me dejó viajar y yo tampoco no quería estar ahí y ujú. chequeando todo el tiempo lo que está pasando. Entonces, sí, tenemos un diálogo casi continuo. En esas jornadas también, aparte de yo hice una presentación del caso Israel y que lo conocen muchísimo los economistas argentinos. Argentina tiene muy buenos economistas, y bueno, No, así nos falla la que política, tenemos buenos economistas, habrá que hacer que la política, porque está tan vinculada. Lo que no te ofrecieron es venir a presidir el Banco Central de la Argentina, porque decía por lo menos en la campaña Milei que en algún momento pretende cerrarlo. ¿Te parece que eso es factible? no creo, no creo. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con el tema de dolarización de la Ujú, economía, porque si se dolariza la economía y el Banco Central no puede emitir pesos, ujú, entonces yo creo que, eh, 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 digamos, el rol del Banco Central en ese entonces puede ser supervisión ujú, bancaria ujú. o algo así. Yo creo que yo creo que en este momento lo principal es continuar en esta ruta y creo que en un país como Argentina es positivo que exista un banco central que, si Dios no permita, se viene alguna crisis por la cual se necesita inyectar liquidez en la economía, contrariamente a la trayectoria principal del programa económico, porque hay una emergencia total Ujú. y no querés destrozar la economía. Yo creo que tener esa opción es importante, pero lógicamente siempre y cuando la parte política no use eso Mm, para inventar o sí, crear pretextos para que haya emisión todos los años y especialmente antes de las elecciones. eso, nos creamos nuestras propias guerras aquí, no nos alcanza con mirar el mundo y destruimos mucho, por eso el cuidado que hay que tener. Y dijiste dolarización, una de las cosas que también en la plataforma en algún momento el presidente decía era llevar a la Argentina finalmente a la dolarización, que algunos dicen está incorporada culturalmente. ¿Te parece que eso puede en el tiempo ser cierto o esta, de alguna manera hoy ya se habla de cartera de monedas, ¿no? Que uno pueda tener diversas monedas para operar. Yo creo que si se logra continuar estabilizando con esta trayectoria y se libera lo que dijimos antes, el cepo, y se libera de esta franja de cambiaria, entonces tener una economía que es bimonetaria, dólar Y y pesos. pesos, eh, no creo que en ese entonces va a haber necesidad de dolarizar. Dolarización es un régimen muy rígido, Ujú. muy rígido, porque cuando dolarizas, la única forma que puedas aumentar la liquidez en la economía es que tengas un exceso de exportaciones sobre importaciones, de forma que entren dólares al país. ¿Y qué pasa si tenés un año de mal clima y las exportaciones te van mal y entonces no entra dinero y tenés lo que se dice un credit crunch? O sea, la economía, digamos, Ujú. sufre de una parálisis total
o una contracción del crédito. Entonces, Sequía absoluta, no hay con qué comer, está clarísimo. Leonardo, gracias por estos minutos, ha sido un privilegio, sabíamos desde hace años de tu enorme trayectoria y también de tu felicidad, que este año ha estado un poco más reducida, no solo por la guerra terrible, sino porque Boca no ha andado nada bien. Pero bueno, finalmente tuvieron un pequeño respiro después de una eternidad que no sabían cómo ganar un partido. Ya, pero somos campeones del mundo, Argentina, o sea, seguimos siendo campeones del mundo, sí, así que mire, Maradona, Messi y un papa, ¿qué más quiere usted? ¿Cómo no vamos a decir que Dios es argentino? Leonardo, sí. un gran agradecimiento, que tengamos buenas noticias de Israel, de acá y del mundo. Shabbat Shalom y hasta la próxima. Shabbat Shalom y muchas gracias por todo el trabajo que ustedes hacen, tanto en Argentina como en Latinoamérica. Por favor, un Gracias. placer enorme. El doctor Leonardo Leiderman, un referente de la economía israelí, un hombre con una enorme formación, que nos habló de esta Israel en guerra, con crecimiento económico a pesar del enorme costo, y de nuestra realidad argentina, que él conoce también, que, bueno, nos dio unas cuantas claves para pensar. Valió la pena, sin duda.